Boa tarde a todos. É uma imensa alegria poder participar deste seminário em justíssima homenagem ao professor Juan Carlos Cassanhi, que esse painel agora particularmente vai discutir novas questões em direito administrativo que se colocam diante da pandemia causada pelo Covid-19. E, para tanto, teremos dois palestrantes, professores de Direito Administrativo Jorge Danos Ordonez e o professor Pablo Perrino. Eu imagino que o professor Jorge começará a falar, não? O professor Jorge é professor de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica do Peru, é presidente da Associação Peruana de Direito Administrativo e doutor honoris causa pela Universidade Nacional de Ucayali, no Peru. Professor Jorge, o senhor tem 30 minutos para falar? Por favor, com a palavra. Muy amable, ministro Ricardo Villaboas. Quiero agradecer al Instituto Internacional de Estudios de Derecho del Estado, singularmente en la persona de Fabio Medina, que es su presidente y coordinador científico de estas jornadas, por la invitación, por el inmerecido honor para poder participar en estas jornadas, en este seminario internacional en homenaje al querido profesor y amigo Juan Carlos Cassanhi. Todos los colegas que me han precedido han hecho referencia, en buena cuenta, a la generosidad de Juan Carlos como jurista por compartir su conocimiento. Yo puedo dar fe de él, de aquello, tanto como personalmente, como también lo que Juan Carlos ha colaborado con la Asociación Peruana de Derecho Administrativo en los congresos que hemos llevado a cabo en los últimos años, y asimismo también el acompañamiento a la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, del cual Pablo ha sido presidente también, y también Floriano. Entonces, muy importante ha sido siempre el aporte de Juan Carlos, la generosidad que siempre ha actuado como jurista y como amigo, ¿de acuerdo? Y aporte que valoramos, además porque su obra, de la cual hemos bebido y hemos aprendido y nos hemos formado, es una obra muy significativa, muy importante, del cual no escapa ninguno de los grandes temas de la disciplina. Son tratados precisamente, ¿verdad?, y desarrollados por Juan Carlos Cassanhi. No tengo ninguna duda que es el jurista más renombrado de nuestra disciplina en América Latina, reconocido por todo lo que nos dedicamos al estudio y ejercicio en el campo del derecho administrativo. En alguna oportunidad, cuando Juan Carlos Cassanhi nos aceptó y nos dio el honor de poder ser distinguido por nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, como profesor honorario, tuve realmente el honor para poder hacer la presentación, y quiero referirme muy rápidamente a algunos de los aspectos que resalté a título de semblanza respecto de Juan Carlos. Uno es su calidad de profesor, por su vocación, por la actividad universitaria y su capacidad para transmitir conocimiento. Otro, resaltar además también su rol como investigador, por la calidad y la seriedad de las investigaciones científicas que realiza y que se demuestran en las numerosas publicaciones de su autoría. Además, por su calidad de maestro, como obviamente la vocación que demuestra para generar cultores de la disciplina para efectos de poder armonizar, para efectos de poder generar vocaciones precisamente en el desarrollo de la disciplina, pero más importante, y no por ende que lo demás no sea valioso, quiero resaltar también su virtud como persona, su virtud que manifiesta en su vida profesional, en su vida personal, en su vida familiar, por su conducta, que además lo demuestra en el trato que tenemos con él, ¿de acuerdo? Por su fuertemente impregnada de valores y la honestidad, y asimismo
por esa forma como transmite calidez, humildad y sinceridad de un buen amigo en su trato. Por lo tanto, quisiera yo reiterar mi agradecimiento en buena cuenta de participar en este homenaje a Juan Carlos Casañe. Recuerdo yo que el profesor Jesús González Pérez, gran amigo de Juan Carlos Casañe y que fue un intermediario además también para poder tener la suerte de conocerla a Juan Carlos Casañe, habló de él como un fiel custodio del derecho, un auténtico jurista, lo cual me parece es una semblanza precisa, ¿verdad?, de nuestro homenajeado. También el profesor Eduardo García de Enterría, en una recensión también de una obra de Juan Carlos Casañe, dijo que era, sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? ¿No? Lo dijo además a título, él dijo que era uno de los miembros más ilustres de la Escuela Argentina de Derecho Administrativo, y a título de elogio, de la perspectiva, claro está, de García de Enterría, lo señalaba como el más europeo y sobre todo el más español de los juristas por su profundo conocimiento de la literatura, de la doctrina, obviamente hispana, en derecho administrativo. Quiero, por tanto, redondear mi agradecimiento para comenzar y además también sumarme al homenaje precisamente a Juan Carlos Casañe y hacer público mi agradecimiento por sus enseñanzas y por su amistad. Bien, en este panel que participo con mi querido amigo, el profesor Pablo Perrino, tenemos a nuestro cargo el tema de COVID-19 y las nuevas cuestiones en el derecho administrativo. Entiendo que, habiendo otros paneles donde se han tratado acerca de los nuevos paradigmas del derecho administrativo en el siglo XXI y otros varios aspectos muy importantes, como el control judicial, la responsabilidad del Estado, la interdicción de la arbitrariedad y la proporcionalidad en el control de la administración, lo que yo voy a aportar, humildemente, modestamente voy a aportar, es las experiencias desde la perspectiva peruana, desde la perspectiva que conozco además. ¿De acuerdo? Entiendo yo que la conveniencia, la ventaja de este tipo de eventos, como se ha señalado por otro expositor, es que nos permite compartir experiencias, digamos, comunicarnos los problemas, las controversias que se suscitan y plantearnos soluciones. Y entre nosotros también poder aprender para poder trasladar en buena cuenta nuestras realidades. Que se plantee este panel desde la perspectiva del COVID-19 y las nuevas cuestiones en el derecho administrativo me hace en primer lugar reflexionar lo que todos conocemos, que el derecho administrativo es un derecho que bebe de la realidad, que es un derecho obviamente el más conectado del derecho público con la realidad. Es un derecho en constante cambio, porque claro, la materia propia del derecho administrativo es, por naturaleza, inestable. ¿Qué más? Obviamente que esta pandemia que nos ha, digamos, originado todas las situaciones que conocemos. Felizmente, el derecho administrativo, como lo prueba además quienes nos dedicamos a esta disciplina, es un derecho que tiene un carácter dinámico, una vocación para adaptarse a los cambios. Pero claro, es un derecho instrumental, es un derecho que sirve para que los postulados de un régimen constitucional, y como se ha dicho bien, y lo dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, de un Estado social y democrático de derecho, es que permite que esos postulados sean realidad. Y porque constituye un instrumento, obviamente, para que el gobierno y la administración pública, que es su aparato instrumental, pueda, ¿verdad?, desarrollar precisamente esos postulados del Estado social y democrático de derecho. Y por tanto el derecho administrativo no solamente es ese instrumento que sirve para llevar a la práctica, llevar a la realidad en buena cuenta los postulados constitucionales, lo que la sociedad le encarga a los gobernantes, sino que también es un derecho que sirve para transformar la realidad económica y social. Como se dice, y lo dice la doctrina, es una técnica de ordenamiento social. Y claro, la más directa, que tiene que ver con lo relativo, ¿verdad?, a los derechos de la persona y a los postulados constitucionales que atañen en buena cuenta a los derechos de las personas. ¿Qué significa respecto de, en buena cuenta, las nuevas cuestiones que plantea esta pandemia, el COVID-19, en el derecho administrativo? Voy a referirme a los distintos enfoques
las distintas experiencias que han podido plantearse. Lo cierto es que en general entendería yo que los fundamentos del derecho administrativo básicos, esenciales, no han cambiado, pero obviamente siempre van a requerir actualizarse y van a requerir vigorizarse, obviamente. Bien, yo tengo una relación de 6 o 7 temas en los cuales, desde la experiencia de mi país, considero que ha habido un impacto en lo que podría denominar, digamos, zonas del ordenamiento administrativo. Zonas muy importantes, además, que tienen que ver con lo que generalmente tratamos en nuestra disciplina. Un primer tema, probablemente, no sé si el más importante, pero probablemente el que más viene seguramente, ¿verdad?, a la memoria de todos, tiene que ver con el relacionamiento de la administración pública con los privados. Esto es, a propósito de la pandemia, a propósito de la situación de aislamiento social determinado en orden a la protección de la salud de las personas, ¿verdad? Se han tenido que plantear nuevos términos de relación, ¿de acuerdo?, entre la administración pública y las personas. Y se ha visto la necesidad precisamente de potenciar lo que venimos hablando hace mucho tiempo, que es la incorporación de las nuevas tecnologías a la administración. ¿Para qué? Para digitalizar los procedimientos administrativos. Si voy a referirme rápidamente a este tema que todos conocemos, voy a referirme desde la perspectiva peruana, ¿de acuerdo?, lo relativo a procedimientos administrativos digitales o no presenciales. ¿Por qué razón? Porque ese es el día a día. No sé si será el más importante, probablemente no. Hay otros temas más importantes en temas sociales, de fomento, el impacto sobre la contratación, o los temas de responsabilidad, ¿verdad?, patrimonial del Estado, como se ha venido conversando. Yo quiero centrarme en este primer eje temático, en lo relativo a los procedimientos administrativos y los mecanismos de relacionamiento entre la administración pública y los ciudadanos. Y es que, en un primer momento, la primera reacción que han tenido los gobiernos, yo creo que eso ha sido de alguna manera una constante, en el caso peruano fue, ¿verdad?, ordenar la suspensión de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos. Que no significaba, obviamente, tampoco, ¿verdad?, la suspensión de los trabajos de la administración en tanto que no se vean afectados por la pandemia. Lo cierto es que el aislamiento social impidió que la administración pudiera trabajar normalmente y lo que se estableció en garantía de los derechos de los privados es que se suspendían los plazos de los procedimientos administrativos. Pues bien, esto fue la primera solución. Luego, de alguna forma u otra, conforme de alguna manera el desarrollo de la pandemia lo permitía, las administraciones fueron solicitando, permitiendo la comunicación por vía digital. Porque claro, en una situación de aislamiento no había manera de comunicarse directamente con la administración y lo que es más, los trabajadores de la administración no podían acudir obviamente a los locales públicos. Por tanto, de alguna forma u otra, la pandemia ha constituido un catalizador importante, en el caso peruano, un acelerador importante para que se tome conciencia de la necesidad precisamente de digitalizar la actuación de la administración pública. Esto no es que no se había hecho del todo. Yo estoy seguro, como en varios países, por parcelas se había venido produciendo. Un tema importante es en el funcionamiento al interior de la administración, en temas presupuestales, en tema de disposición de recursos, ¿de acuerdo? Es decir, sí han habido avances importantes en el caso peruano antes de la pandemia en materia de la utilización de tecnología, sobre todo para producir información, que como luego voy a mencionar, ha sido muy importante para la toma de decisiones en materia de políticas sociales, en materia de apoyo social. Otro aspecto también que me voy a referir luego. ¿De acuerdo? Eso es en un aspecto interno por parte de la administración. Esto en la necesidad de establecer controles para el uso de recursos presupuestales. También ya se había desarrollado un marco legal para la interoperabilidad entre las entidades administrativas en orden al intercambio gratuito de información, tanto para permitir una mejor toma de decisiones como sobre todo poder facilitarle a los privados el acceso ante la administración para no tener que repetir documentación, pero además también muy puntual, pero no desarrollado en todas las entidades administrativas, habían algunos desarrollos digitales, principalmente en materia de recepción de comunicaciones a través de mesas de partes virtuales,
o de correos electrónicos, o a través de notificaciones también electrónicas, donde hay que llamar la atención que la lógica siempre es a favor del administrado, ¿verdad? La comunicación, la notificación electrónica, insistimos mucho en nuestro derecho, que no es un mecanismo de comunicación de la administración, de notificación de sus decisiones, ¿verdad? Para ventaja o para favorecer o para facilidad de la administración, sino lo es más bien, ¿de acuerdo?, para efecto de favorecer al administrado. Entonces, esos han sido algunos de los temas. ¿Qué ha venido sucediendo a propósito de la pandemia? Se ha puesto en evidencia la necesidad de una mayor interacción digital, ¿de acuerdo? Es decir, que haya una comunicación más fluida, que haya la posibilidad, ¿verdad?, de un contacto más fluido y necesario, porque no hay otros mecanismos, mientras que se mantenga esta situación, ¿de acuerdo?, de interacciones entre administración y destinatarios de la actividad administrativa a través de los medios digitales y establecer los marcos legales correspondientes. Pero ¿qué supone además? Porque en muchos casos pareciera ser a veces una declaración de propósitos, ¿verdad? Pero no necesariamente algo real, como ocurre lamentablemente mucho ahora ¿verdad?, en condiciones de gobierno, en los cuales, en el caso peruano, se prefieren los discursos, dictar la norma, y no importa si es que en algún momento posterior o no se concreta o se lleva a cabo la realidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Pues bien, queda claro a todos que esta necesidad de potenciar lo digital, ¿verdad?, conlleva, en el caso peruano es clarísimo, uno, la capacitación de los funcionarios en habilidades digitales. Dos, un tema muy importante, además, que es un tema que se plantea como una necesidad en el país, que es la necesidad también de superar la brecha digital. Esa es una brecha digital que podemos tener como país, de acuerdo, a nivel internacional, pero a nivel también de personas. ¿Por qué? Porque obviamente no todos tienen las mismas capacidades, ni en la administración pública ni los privados, y la administración pública debería poder facilitar, claro está, a los privados el poder acceder a la admisión por vía digital. En otros ordenamientos, como en el caso español, y en nuestro país también declarativamente, se habla de un derecho del ciudadano para poder acceder, claro está, en vía digital a la administración pública. Lo cierto es que la idea es tratar de alguna manera, difundir las habilidades digitales en la población para también superar las desigualdades. ¿Cuáles son las ventajas? Obviamente todos lo sabemos. Menores costos, favorecer el acceso del administrado, ¿verdad?, a la administración pública, la celeridad en los procedimientos, la mayor transparencia en la actuación de la administración pública, un mayor control, y claro, todo ello lleva a un incremento de la interacción entre el Estado y los ciudadanos. Incluso en el Perú, ya no sé si es un tema de modas, ya no hablamos de gobierno digital, sino a un nivel, perdón, ya no hablamos de administración electrónica, sino a un nivel normativo se ha utilizado la expresión gobierno digital, que es una manera de señalar, ¿verdad?, la utilización por parte de la administración de la tecnología de la información, pero generando un mayor valor. En el Perú hemos tomado muy en cuenta las recomendaciones de la OCDE a un nivel legal, a un nivel oficial, las recomendaciones de la OCDE sobre la necesidad, además, para que el desarrollo en buena cuenta del país pueda insertarse, ¿verdad?, en la globalización y que pueda ofertar, obviamente, bienes y servicios en condiciones adecuadas, que es que un Estado digital potencie también una economía y un desarrollo social en ese sentido. Los planteamientos que se han formulado en los planes de modernización y de Estado digital postulan un Estado más eficiente, un Estado transparente, un Estado confiable y un Estado cercano, no una cuenta a los ciudadanos, y un Estado, claro está, que apoya la productividad. Entonces, me parece muy importante, este es uno de los aspectos en los cuales ha incidido especialmente la pandemia, como decíamos, como una suerte de acelerador acerca de la necesidad, teniendo en cuenta, de potenciar todo lo relativo al relacionamiento de los ciudadanos con la administración y al revés, a través de los mecanismos digitales. Obviamente, insisto, como lo demuestran la experiencia de la regulación en las leyes de procedimiento de otros países, esto no se agota, como ha venido sucediendo en el Perú anteriormente, solo en materia de recepción de documentación a través de mesas de partes virtuales o de correo electrónico, o solo a través de la comunicación.
hay un conjunto de procesos que tendría que llevar a cabo, claro está, la administración, para poder prestar servicios digitales que lleven, ¿verdad?, a la resolución de procedimientos administrativos por vía digital, ¿de acuerdo? Y no solo, en buena cuenta, en vía de fiscalización, como voy a comentar. Este es un primer aspecto que me interesa resaltar a propósito de la pandemia que se suscita en mi país. Un segundo aspecto tiene que ver con la revalorización de la importancia de los servicios públicos en general, ¿de acuerdo? Y luego voy a referirme muy rápidamente a los servicios sociales, no por ser menos importantes, ¿de acuerdo? Cuando se decreta el aislamiento social, lo que podríamos llamar la cuarentena, en el listado que en nuestro país además fue muy radical, a diferencia de lo que comentó Eduardo Cordero, donde se mantuvo el funcionamiento de algunas empresas importantes como las mineras, en el Perú prácticamente se paralizó toda la actividad económica durante 2 o 3 meses, ¿de acuerdo? Y solamente entre las actividades económicas que se preservaron estaban los servicios públicos esenciales. Me estoy refiriendo a telecomunicaciones, a energía, a saneamiento y a los servicios públicos prestados a partir de la infraestructura. ¿De acuerdo? Entonces, respecto a aquello, el Estado dictó normas, obviamente poniendo en atención la importancia de estos principios, perdón, la importancia de estos servicios públicos en orden a que las personas, obviamente, ¿verdad?, tuvieran las prestaciones básicas para poder continuar de alguna manera, aunque fueran aisladas en sus casas. Se establecieron una serie de reglas para estos servicios, ¿de acuerdo?, para garantizar la continuidad. También, de alguna forma u otra, se establecieron reglas para flexibilizar las condiciones de calidad, porque obviamente las tareas de mantenimiento, otras no podían ser llevadas a cabo regularmente. Los organismos reguladores también dictaron normas respecto del relacionamiento de estas empresas con sus usuarios, también en orden a garantizar el aislamiento social. Y probablemente lo que podría hablar de este tema de servicios públicos económicos de contenido patrimonial, un tema llamativo, es que en algún momento el Congreso de la República, ¿de acuerdo?, en una lógica bastante populista, aprobó una ley para disponer la suspensión del cobro de peajes en las concesiones de carreteras que estuvieran otorgadas a través de contratos APPs. Esto es, si el gobierno había suspendido los peajes, sus peajes, los que tenía a su cargo, el Congreso dijo que aquello podía fomentar en buena cuenta el contagio del virus, lo cual obviamente, como hemos venido hablando en materia de, como se ha venido comentando, en materia de proporcionalidad, no tiene nada que ver una cosa con otra. Esta materia, por ejemplo, esa ley del Congreso se convirtió en una ley donde además dispuso, a propósito de responsabilidad patrimonial, que esto no generaba indemnización alguna, aparte que ha sido cuestionada en vía arbitral. Lo cierto es que el mismo gobierno planteó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional peruano, y el Tribunal Constitucional declaró ilegal esa ley que prohibía que los concesionarios, ¿de acuerdo?, pudieran continuar cobrando peajes por la prestación del servicio de explotación de carreteras. Se consideró que aquello violentaba la estabilidad jurídica, la intangibilidad de los contratos. Pero otro tema vinculado también, al que me quiero referir, es la revalorización de la importancia de los servicios públicos sociales. Y singularmente, claro está, en pandemia, de la salud pública y la educación. Y esto puso en cuestión, como estoy seguro, en otros países menos y en otros países más, en el caso peruano fue en más, ¿de acuerdo?, las debilidades, en buena cuenta, de la organización, de las prestaciones administrativas en este tipo de servicios, principalmente en materia de salud. Y claro, esto tuvo una serie de impactos en otros aspectos administrativos, en materia de contrataciones, en materia de personal, en materia de relacionamiento con clínicas privadas, etc. ¿De acuerdo? Pero lo cierto es que puso en cuestión, y esto va a ser un tema que en el Perú se va a mantener luego del COVID-19, y es la importancia de valorar estos servicios sociales que están a cargo del Estado, sobre todo la salud pública. En materia de educación ha tenido que adaptarse, claro está, a las clases a distancia. A diferencia de Europa, nosotros pensamos que mientras que no llegue la vacuna, no van a haber clases presenciales. Y no lo hay a ningún nivel educativo. Todo lo hacemos a la distancia. ¿De acuerdo? Pero a nivel más bien de salud, que es donde el Perú ha demostrado grandes carencias,
lo cierto es que se plantearon una serie de temas a partir de entonces, además de la regulación sobre la materia, el impacto sobre las compras públicas. En algún momento existió un debate acerca de la posibilidad que las normas sanitarias en situaciones de emergencia pueden permitir también, como ha ocurrido en otros países, lo establecen en la regla general, incluso la requisa o la utilización en buena cuenta de la oferta privada de salud. Este tema se planteó en el Perú y hubo un debate, claro, siempre signado por aspectos políticos muy llamativos, claro está, pero que finalmente no llegó a más, ¿de acuerdo? Pero tuvo un debate. ¿Por qué? Porque se señalaba que las clínicas, uno, tenían capacidad, el Estado no siempre tenía la capacidad, pero lo más importante era que las clínicas cobraban mucho más. Pero no se habló de un control de precios. En el Perú no hay un control de precios, ¿de acuerdo? Lo que se dijo más bien era que si es que el Estado podía obligar a las clínicas a proporcionar sus camas de emergencia. Y lo cierto es que no se llegó a eso, hubo todo un debate más generado por razones políticas del gobierno, y lo que se llegó fue un acuerdo, ¿de acuerdo? Pero que tenía un contenido político se prueba porque meses después se ha demostrado que no llegan a 5 siquiera las camas que el sector público ha pedido al sector privado utilizar. ¿De acuerdo? Por tanto, ha sido un tema más llamativo, pero que entra en cuestión hasta dónde es posible la intervención de la administración sobre los privados en estas situaciones extraordinarias. Otro tema donde se ha llamado la atención, y avanzo para no demorarme más del tiempo asignado, tiene que ver con el potenciamiento de las potestades de intervención, de regulación en la economía. Nuestro país es un país que desde la década del 90 y conforme a su constitución, ¿verdad?, proclama la iniciativa privada en un régimen de economía social de mercado, ¿de acuerdo? Y es un país que ha tenido un régimen estable, en buena cuenta, donde el Estado, como le gusta decir además al homenajeado, a Juan Carlos Casañe, el Estado es un Estado regulador y es un Estado garante. Además, en nuestro país tenemos consagrado en la Constitución el principio de subsidiariedad del Estado y de subsidiariedad del rol del Estado en la economía, y además aquello también desarrollado por jurisprudencia constitucional. ¿Qué ha sucedido? Bueno, obviamente la situación de pandemia ha afectado las libertades económicas, es decir, una primera estrategia fue la de contención, hay que contener la propagación, el contagio. Por tanto, ¿verdad?, todo el mundo estaba en sus casas, no se podía salir, salvo, como comentaba, servicios esenciales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha sucedido? Cuando esto además originó una situación muy importante que todavía en el Perú lo estamos padeciendo, que fue la paralización de la economía. Estamos hablando en el Perú que esto puede estar afectando al final del año cerca del 16, 18, 19% del Producto Bruto Interno. Es uno de los países más afectados en buena cuenta, ¿sí? ¿Qué ha conllevado esto en buena cuenta? Bueno, lo siguiente, es decir, se ha potenciado las potestades de regulación por parte del Estado. Pero, ¿cómo quiero expresarlas de este mecanismo? A ver, ha habido una etapa que se ha llamado de reinicio de las actividades económicas, y a propósito de esta etapa en la cual se le pedía a las empresas que aprobaran planes de prevención para sus trabajadores en base a protocolos aprobados por el Ministerio de Salud, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, se estableció un mecanismo bastante complicado en un primer momento a efecto de que las empresas pudieran obtener las autorizaciones para reiniciar la actividad. ¿De acuerdo? Esto fue un tema que ha demorado, un tema que ha dilatado el reinicio de actividades y que estamos pagando todavía por ello, ¿de acuerdo? Como estamos viendo en una serie de consecuencias como la disminución del empleo formal, como hemos visto, la disminución del Producto Bruto Interno, ¿de acuerdo? Y un conjunto de aspectos que luego ha tenido el Estado que desarrollar, como voy a comentar, en materia social y en materia de fomento de actividades económicas. ¿De acuerdo? Entonces, lo cierto es que esta regulación ya se venía manifestando de antes en una tendencia que se ha puesto en evidencia, además, mucho más durante la pandemia, que es que los niveles políticos y también los niveles funcionariales utilizan de alguna manera como pretexto para demostrar eficiencia las normas. Es decir, ante una necesidad, la primera respuesta es normar, la primera respuesta es regular,
no es plantearse por qué se regula. Y entendemos que tiene que regularse para la tutela de intereses públicos, cuando está de por juego un interés público. ¿De acuerdo? Un ejemplo, el tema de scooters. Como han llegado al Perú empresas que permiten el alquiler de scooters. ¿Qué ha sucedido? Algunas municipalidades de inmediato comenzaron a regularlas. Y a regularlas en un nivel que uno no entendía cuál era la justificación, porque nunca se planteaban, ¿de acuerdo? Nunca se plantearon cuáles eran los intereses públicos en juego. Por tanto, si, como comento, lo que viene sucediendo en muchos casos es, ¿de acuerdo?, que la forma más fácil de reaccionar por parte de niveles de gobierno viene siendo, ¿de acuerdo?, ¿no?, la profusión normativa, el normar como respuesta en buena cuenta ante las necesidades, en lugar de realizar actividades materiales. Ahí tenemos una distorsión reglamentarista en buena cuenta sobre la actividad económica. Y esto es un tema que se viene planteando en buena cuenta en nuestro país, aunque nos mantenemos, obviamente, en un régimen de Estado social y democrático de derecho. ¿De acuerdo? Han habido intentos por parte del Congreso de querer fijar parámetros para precios de medicina que no han prosperado, y han habido otros intentos también en orden, es decir, en los últimos años en el Perú, de alguna forma u otra, la política de protección al consumidor ha sido tomada a veces por políticas demasiado populistas, de alguna manera. No porque la Constitución lo establece, obviamente, ¿de acuerdo? Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que la protección al consumidor se justifica no solo por la simetría en la información que puede haber, sino porque además es el destinatario de la actividad económica. Y dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano que así como se protege a los agentes económicos a través de un conjunto de derechos constitucionales patrimoniales, también tiene que protegerse al consumidor usuario. El problema es que en la práctica, y han habido intentos además durante la pandemia por parte del Congreso, y antes también, lo que se ha a veces pretendido aprovechar es de tratar de utilizar la regulación de protección al consumidor para generar mecanismos intervencionistas no permitidos por la Constitución en materia de control de precios, por ejemplo. Pero no han prosperado en ese sentido, felizmente, más allá de la ley a la que hice referencia, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Otro aspecto en el cual también se ha manifestado la pandemia con impacto en funciones administrativas y en la regulación administrativa, ha tenido que ver con las potestades de fiscalización y la potestad sancionadora de la administración. Probablemente la más llamativa, a la que han hecho referencia también mis anteriores colegas, tiene que ver con lo sancionador. Y lo sancionador porque, claro está, el mecanismo para velar por el cumplimiento de las normas de aislamiento social y las regulaciones sobre la materia ha sido obviamente, el dictar normas específicas para generar normas de policía que permitan sancionar el incumplimiento de estas normas de aislamiento. ¿De acuerdo? El problema ha sido en el Perú que estas normas coyunturales son normas que, sin embargo, retroceden en todo lo que en el país hemos avanzado en la regulación de la potestad sancionadora de la administración. En la coordinación el día de ayer con el profesor Juan Carlos Casaña y el homenajeado conversábamos sobre algunos aspectos en materia de garantías del procedimiento sancionador, ¿verdad? Que nuestra ley de procedimiento administrativo general regula en el capítulo del procedimiento sancionador, y que se ha inspirado mucho en la regulación española y en experiencias propias también, ¿verdad?, en materia de regulaciones sectoriales. Lo cierto es que en materia sancionadora, el régimen sancionador específico dictado por la pandemia constituye un retroceso. ¿Por qué razón? Entre otras materias, establece que, ¿verdad?, cabe la posibilidad de sanciones de plano. Y en nuestro derecho, como estoy seguro ocurre en el común denominador del derecho, es que no hay sanción sin previamente dar derecho de defensa, obviamente, al imputado, sin poder escucharlo. Pues en nuestro país, más bien, estas normas específicas establecieron sanciones de plano y además también de casi condicionar en buena cuenta la posibilidad del ejercicio de algunos derechos, de acuerdo al pago previo de la sanción. Pero en fin, lo cierto es que en algunos ámbitos se ha dictado regulación específica para efectos de a efectos de potenciar el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, ¿de acuerdo? Y eso contrariando en buena cuenta lo que hemos venido sosteniendo en el caso peruano en los últimos años, que es que hay que privilegiar lo preventivo sobre lo punitivo,
¿de acuerdo? En el Perú, en materia penal y en materia sancionadora, se vive, lamentablemente, en los últimos años, una suerte de populismo punitivo. Cada vez que hay un problema, un tema que puede tener, de alguna manera, impacto también en el derecho administrativo, la primera pregunta que se plantean es ¿quién es responsable? En lugar de la primera pregunta ser más bien al contrario. ¿Qué hacemos para que no se repita? ¿Cómo prevenimos que no se pueda repetir el mismo problema? Y eso es lo que tratamos de evitar, sin embargo, pero que se ha desarrollado mucho más a partir de la pandemia. Otro aspecto vinculado, mencionaba yo, es lo relativo a fiscalización. ¿De acuerdo? Y en lo relativo a fiscalización, ahí también se han potenciado las potestades, ¿de acuerdo?, de la administración. ¿Por qué? Porque esa normativa que se ha dictado en orden a garantizar la salud pública ha conllevado, por ejemplo, el incremento de las potestades de fiscalización, entre otros, de la autoridad que supervisa, ¿verdad?, el cumplimiento de normas laborales, en orden a protección de los trabajadores, ¿verdad?, respecto del contagio, sobre todo a los trabajadores que podrían ser más vulnerables. Entonces, en nuestro derecho, la ley de procedimiento administrativo contiene un capítulo específico dedicado a regular, en términos generales, la potestad de fiscalización de la administración, en general, más allá de las normas especiales, como ocurre en un sancionador, más allá de las normas sectoriales, como tiene la administración tributaria, entre otras. Lo cierto es que hay un común denominador también en nuestra ley de procedimiento administrativo para regular el ejercicio de la potestad de fiscalización. Y se dice expresamente, tomando en cuenta un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y obviamente de tutela de los bienes jurídicos protegidos. Lo que observamos, para concluir en esta parte también, es un potenciamiento por parte de la potestad de fiscalización de la administración pública, de acuerdo, en estos últimos tiempos. Y la otra materia en la cual se observa probablemente es para algunos la más importante y la más llamativa, y es la que los presentes conocemos, la que ha tenido mayor impacto profesional, que es el impacto en la contratación pública. En el caso peruano, nosotros distinguimos el marco legal de adquisiciones, que es las adquisiciones de bienes, servicios y contratos de obra pública, respecto del marco legal de las concesiones, que le llamamos asociaciones público-privadas en genérico. ¿De acuerdo? Es donde en gran medida ha venido a impactar la pandemia. No me voy a referir al debate, el tiempo no alcanzaría, creo que estoy tomando bastante ya, ¿de acuerdo?, que hay sobre si estamos en una situación de fuerza mayor, ¿verdad? Y si la fuerza mayor lo genera la pandemia o las medidas del gobierno, hay todo un debate al respecto. Lo cierto es que esto ha tenido un impacto enorme sobre la ejecución de los contratos, sobre la ejecución, el cumplimiento de las obligaciones, sobre los plazos en el cumplimiento de obligaciones, sobre las pretensiones de resarcimiento de mayores costos, porque obviamente para poder reiniciar actividades, los contratistas del Estado tienen que cumplir una serie de medidas de prevención del riesgo del contagio, ¿de acuerdo? Y esto ha actualizado una serie de figuras como la excesiva onerosidad de la prestación, la recomposición del equilibrio económico-financiero, la teoría de la imprevisión, la lesión, el hecho del príncipe, y en situaciones, además, cuando hablamos ya de adquisiciones de mercados colapsados, de mercados donde no es fácil el tema de generar la competencia y donde, claro está, a la administración pública se le faculta poder contratar directamente, prescindiendo de las modalidades normales, donde se resguarda la competencia, donde se resguarda la igualdad. Lo cierto es que siempre se postula garantizar la transparencia para efectos de su control. Lo cierto es que todo esto también ha puesto atención sobre un régimen de contrataciones que en el caso del Perú necesita potenciar su eficacia. La práctica de contrataciones en el Perú previo a la pandemia, no digo que haya mejorado, pero se ha visto forzado por la pandemia a cambiar en parte, ha sido una práctica de contratación en materia de adquisiciones estrictamente procedimentalista, rigurosamente formalista, sin atención en buena cuenta de las finalidades, y es que el Estado pueda contar oportunamente con bienes, servicios y obras que requiere para poder cumplir sus fines. Aquello no ha sido atendido normalmente por la administración, y claro está, obviamente ha tenido que llegar esta pandemia para poder dar facilidades extraordinarias que no deberían ser la regla, a efectos que se pueda contar con la administración, con los instrumentos para poder adquirir principalmente los insumos que requerían médicos y otros para atender la pandemia. En el caso peruano es tan complicado la regulación en materia de contrataciones y tan formalista que la gran revolución previa a la pandemia ha sido que el Perú prefiere los contratos gobierno a gobierno.
Claro, gobierno no porque el gobierno extranjero vende, sino porque el gobierno extranjero contrata a sí mismo a una agencia estatal que se encarga de subcontratar a empresas de su país. Pero ha sido siempre la lógica de cómo me escapo de la ley de contrataciones. Es decir, en el Estado peruano lo que ha habido tradicionalmente es que cuando se trata de llevar a cabo un proyecto importante, es cómo es que los funcionarios públicos, para no poder tener riesgo de responsabilidad y para poder actuar más rápidamente dentro de los tiempos que se les espera, buscan escaparse de la regulación nacional en materia de contrataciones. ¿Cómo? Principalmente ahora último a través de los contratos gobierno-gobierno o el encargo de gestión a organismos internacionales en materia de contratación. Y en muchos casos, además, se ha perdido de vista, uno, que el contratista es un colaborador de la administración y no es un moroso o incumplidor, o se ha perdido de vista que la contratación forma parte de un proceso logístico, ¿verdad? Y no es un fin en sí mismo, para efectos que el Estado pueda contar con los recursos que no puede obtener, claro está, por vía unilateral, sino donde requiere la colaboración de los privados. Otros 2 o 3 temas últimos para no extenderme demasiado, y es el funcionamiento del control jurisdiccional durante el estado de emergencia. En el Perú ha estado letargado. En una primera etapa el Poder Judicial no ha funcionado, el Tribunal Constitucional sí, se ha podido adaptar por una autorregulación en buena cuenta a mecanismos de funcionamiento digital. En el Perú son muy importantes los arbitrajes, como conocen también los presentes, porque toda controversia durante la ejecución de los contratos, desde la firma de los contratos con el Estado, se resuelve obligatoriamente en vía arbitral, no en vía contenciosa administrativa. También han tenido una situación de parálisis durante la pandemia y que meses después simplemente ha podido ya irse de alguna manera, ¿verdad?, regularizando. Pero lo cierto es que nuestro Poder Judicial no ha ejercido este control que venimos conversando sobre la discrecionalidad de las decisiones administrativas, interacción de la arbitrariedad y proporcionalidad. En eso, digamos, diría que las formalidades no le ha permitido ser rápido en el control. Quien ha tenido un rol preponderante, como he comentado, ha sido básicamente el Tribunal Constitucional, el Tribunal, ¿verdad? Como en el caso de esta ley que comenté hace un momento, pero claro, estamos hablando de control de constitucionalidad de leyes, no control de decisiones administrativas concretas que hayan podido afectar. Lo cierto es que esto sí ha puesto en cuestión en qué manera es que el Poder Judicial, a través de los procesos de control de la administración, como es singularmente el contencioso administrativo o los procesos constitucionales, ¿verdad?, en una futura situación de emergencia debería establecerse los mecanismos para prevenir que uno, que no se paralice, y dos, que tenga mecanismos mucho más efectivos para poder hacer el control de la administración y tutelar los derechos de las personas. Otro tema muy importante en el Perú ha sido la función social de la administración. Hemos comentado cómo es que la situación de pandemia generó la parálisis de la economía, generó un gran desempleo en el Perú, una caída del Producto Bruto Interno y además con una situación muy singular en el Perú, y es que gran parte de nuestra economía es una economía que nosotros llamamos informal. Es una economía que no se conduce por los canales normales, en buena cuenta, ¿verdad?, que utiliza los canales normales, sino es una economía casi de autoproducción, y es una economía en las cuales probablemente ocupa cerca del 70 y tantos % de la mano de obra y produce cerca del 20% del Producto Bruto Interno. ¿De acuerdo? Y los que pertenecen a estos sectores han sido los más afectados, porque aquellos no dependen de una remuneración, que podrían haber perdido el trabajo y perdido remuneración, no. Aquellos dependen de su trabajo personal y del trabajo diario. Por tanto, el rol de la administración en atención a las poblaciones vulnerables ha sido muy importante. La política de asistencia social ha sido también muy importante a efectos de generar de alguna manera también, ¿verdad?, que hayan sectores de la población que hayan podido subsistir durante la pandemia y no se generen situaciones de inestabilidad social. Las soluciones que ha optado, ¿verdad?, a través de la administración ha sido la otorga de subvenciones, de bonos, de ayudas sociales, ¿verdad? En muchos de estos casos son ayudas sociales que han llegado a poblaciones que se han podido identificar a través de la información digital, ¿verdad?, y que se han podido llevar a cabo a través de logaritmos. Obviamente no están exentos de errores. Aún todos los días se escucha en la radio o se leen personas que denuncian que no han sido consideradas o que han sido consideradas otras personas como representantes de su familia.
pero es muy importante dentro de la política, en buena cuenta, que se ha venido desarrollando durante la etapa de pandemia, ¿verdad? Este desarrollo también de la función social de la administración y singularmente el aprovechamiento de la información que se ha podido obtener en el funcionamiento interno de la administración a través de los medios digitales. El otro aspecto, y para ir terminando, tiene que ver con el desarrollo del fomento, otra de las manifestaciones clásicas de la actividad por parte del Estado. ¿Por qué? Porque esta contracción que mencioné, más o menos del 16-17% del Producto Bruto Interno, esta contracción de la economía y además esta informalidad de la economía, ha llevado a la necesidad, en buena cuenta, que el Estado, a fin de preservar el empleo, a fin de preservar, en buena cuenta, ¿verdad?, la actividad económica, haya tenido que otorgar créditos. ¿De acuerdo? Y haya tenido que otorgar créditos a través del sistema financiero. ¿De acuerdo? Que es, pero no directamente el Estado los créditos, sino el Estado garantizar créditos del sistema financiero. ¿De acuerdo? A través de una serie de requisitos. Un primer momento para la empresa, vamos a decir formal, y un segundo momento para la empresa mediana y pequeña, en buena cuenta. Estos, además de, obviamente, otras políticas de fomento. En su momento, desde el Congreso, que como ustedes verán, vengo relatando, tiene una política decididamente populista, se ha tratado de establecer temas como, por ejemplo, establecer topes a las tasas de interés bancario o financiera. Lo cierto es que a nivel del Poder Ejecutivo, como aquello sería inconstitucional, lo que se ha previsto y ya está aprobado vía ley es más bien que el Ejecutivo establece mecanismos de fomento. ¿Qué es? Si los bancos se comprometen a reducir la tasa de interés y a dar facilidades de pago a quienes hayan quedado en una situación de incumplimiento durante la pandemia, el gobierno les otorga una garantía. ¿De acuerdo? Entonces, son mecanismos para evitar precisamente, ¿verdad?, un intervencionismo legislativo que sería inconstitucional en el régimen económico peruano, ¿de acuerdo?, directamente sobre la actividad económica. Algunos ejemplos que he colocado también hace un momento sobre el pretendido control de precios, sobre temas, ¿verdad?, sobre temas médicos que felizmente no prosperaron. ¿De acuerdo? Y bueno, yo termino, sé que puedo referirme a otros temas, tanto institucionales de la administración, en lo relativo al derecho administrativo global, no puedo referirme a una constante también que han mencionado los colegas durante este homenaje a Juan Carlos Casaña, y es lo relativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Por qué razón? Porque, a ver, en el caso peruano, termino con esto, la responsabilidad extracontractual es una responsabilidad que deriva del marco legal, bueno, la responsabilidad contractual del Estado, contractual tanto en temas de contratos de adquisiciones, de suministro, de abastecimiento, como en contratos de concesiones o APPs, es una responsabilidad por parte del Estado que, ¿verdad?, que adquiere, se tramita, se procesa y se reconoce a través del arbitraje. Por tanto, no existe ninguna duda que eso opere y funcione. ¿De acuerdo? El otro tema es más bien la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad patrimonial extracontractual, como se ha venido diciendo, por el mal funcionamiento del Estado, por la mal prestación, en buena cuenta, de las funciones del Estado. Nuestra Constitución no lo consagra, como también he escuchado en el caso de Argentina, en otros países, pero donde, sin embargo, la jurisprudencia y la legislación lo ha regulado. En el caso peruano, la legislación lo ha regulado desde un punto de vista administrativo. Se ha consignado una regulación en la Ley de Procedimiento Administrativo, en la parte final, acerca de los parámetros de la responsabilidad extracontractual patrimonial del Estado, y sin embargo en el Perú no opera. Diría casi no opera realmente, ¿de acuerdo? No tenemos jurisprudencia. Podría plantearme varias tesis acerca de por qué no opera, pero yo la sintetizaría en lo siguiente. Hay un tema de cultura de los jueces. ¿De acuerdo? Hay un tema de cultura de los jueces y no hay una práctica de responsabilidad. Por eso, no obstante, dejando notar que entiendo que es uno de los temas muy importantes, además jurídicos, que impacta la pandemia sobre el derecho administrativo. Yo lamentablemente siempre digo en clases, este es un tema un tanto más bien esotérico en el país, no tenemos un desarrollo, no obstante que hay un marco legal, y es uno de los temas que está pendiente en la agenda para poder desarrollarse. Pues bien, yo no quiero tomar mucho más del tiempo que ya eu agradeço ao professor Jorge Muchísimas gracias, más bien.
pela Muy amable, magnífica... señor moderador, y reitero mi agradecimiento a organizadores y también reitero mi homenaje a Juan Carlos Casaña. Gracias. Eu agradeço enormemente a brilhante conferência do professor Jorge Danos, que tratou dos câmbios ocorridos no Peru em decorrência da pandemia, que são muito semelhantes ao que vivemos no Brasil. Tanto a atividade do Estado como o direito administrativo sofreram mudanças radicais, e agora teremos o prazer de ouvir o professor Pablo Perrino, que é professor de Direito Administrativo do curso de pós-graduação da Universidade Católica de La Plata e Universidade Nacional de Buenos Aires, e também secretário advogado da Corte Suprema de Justiça da Argentina e secretário do Instituto de Direito Administrativo da Academia Nacional de Direito e Ciências Sociais de Buenos Aires. Professor Perrino, por favor, com a palavra. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer compartir este panel con tan distinguidos juristas y amigos, como es el caso del doctor Jorge Danos Ordóñez. Agradezco al doctor Fabio Medina Osorio, presidente del Instituto Internacional de Derecho de Estado, la amable invitación efectuada para participar de este magnífico seminario internacional en homenaje a uno de los más eximios juristas contemporáneos del derecho latinoamericano, como es mi querido maestro y amigo, el doctor Juan Carlos Casaña, con quien tengo el privilegio de ejercer la profesión de abogado y el desarrollo de múltiples actividades académicas y científicas. Como lo han destacado otros expositores que me precedieron, y lo demuestra este gran seminario, el profesor Casaña ha sabido recoger el aprecio y el reconocimiento en América y en Europa por su calidad humana y, por supuesto, por su obra intelectual, la cual ha marcado decisivamente el rumbo de las instituciones del derecho público. Nuestro homenajeado, yo diría que es un jurista de raza, pero además es una persona llena de inquietudes intelectuales que van mucho más allá del ámbito del derecho. La historia, la política, la literatura, la filosofía ocupan siempre un lugar muy relevante entre sus lecturas. De ahí que de Juan Carlos Casaña podemos decir sin equivocarnos que es un humanista de exquisita sensibilidad y cultura. Y por eso entiendo que homenajear a una persona tan rica, virtuosa y relevante es antes que nada un acto de justicia y también una forma de agradecer su inmensa generosidad y sus valiosas contribuciones al crecimiento del derecho público latinoamericano, y en el cual se han formado, nos hemos formado y se siguen formando innumerables generaciones de profesionales del derecho. Bueno, y uno de los temas que el profesor Casaña yo creo que más ha estudiado, ha efectuado publicaciones y respecto del cual sus fecundas enseñanzas fueron receptadas nada más ni nada menos que por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el de la responsabilidad objetiva del Estado. Algo de esto mencionaba también el doctor San Martino. Los trabajos de Casaña produjeron en Argentina un punto de inflexión en la temática de la responsabilidad estatal. En particular, yo diría, en lo que concierne a la sistematización de los presupuestos y a la recepción del factor de atribución falta de servicio. Por eso, y dado que en este panel el tema sobre el cual, el objetivo que tiene el panel es abordar el tema del impacto, digamos, del COVID en el derecho administrativo, lo que voy a hacer es, con base a las enseñanzas del profesor Casaña, voy a abordar una temática que entiendo que es muy actual, que se está discutiendo en la generalidad de los países, y que es el de la eventual responsabilidad del Estado por su actuación en el marco de la pandemia, lo cual, por cierto, conlleva también el abordaje de otro tema del cual el profesor Casaña ha desarrollado enormes contribuciones a la ciencia del derecho y continuamente y recientemente ha hecho publicaciones, como es el del papel de los principios generales del derecho y en particular el de la razonabilidad, la interdicción de la arbitrariedad y su control judicial. Bueno, es muy probable que muchas personas que sufran daños como consecuencia
de la pandemia del COVID-19 intenten demandar al Estado reclamando el pago de una indemnización de daños y perjuicios. En algún caso se tratarán de reclamos motivados en daños a la salud, a la vida de quienes han padecido la afección del COVID y que se contagiaron en el ejercicio de sus funciones como trabajador estatal o quizás al recibir atención médica en un centro de salud público. En otros puede tratarse de perjuicios provocados por acciones u omisiones estatales implicadas en la gestión de la emergencia sanitaria declaradas por el gobierno. En fin, la casuística es sumamente variada, pero yo creo que los supuestos en los cuales podría suscitarse la responsabilidad del Estado pueden ser, si se quiere, sistematizados o agrupados en dos grandes categorías. Voy a intentar compartir un muy sencillo PowerPoint. Bien. Entonces, yo creo que, en primer lugar, podemos encontrar aquellos daños que no provienen de un accionar directo del Estado, sino que son el fruto, si se quiere, de una situación accidental que puede tener en el marco de las actividades sanitarias que desarrolla el Estado. Se trata de daños a la salud, a la vida, por el contagio del virus. En cambio, la segunda categoría se conforma por los casos en los cuales la eventual responsabilidad del Estado tiene su causa inmediata en las medidas adoptadas por el Estado para preservar la salud pública y que son gravosas para la libertad individual, para la libertad económica. Vamos a tratar de abordar rápidamente cada uno de estos supuestos. Bueno, pasemos a ver el primer grupo de casos. Los que no tienen su origen, entonces, directo en el Estado, sino que, como decíamos, son el fruto de una situación accidental y que están caracterizados por tratarse siempre de daños a la salud y a la vida por el contagio. Bueno, acá el primer grupo de supuestos está dado por aquellas personas que han incrementado su exposición a la enfermedad como consecuencia del desempeño de sus funciones públicas. Esto es lo que ocurre con todas las personas que trabajan en hospitales públicos o en cualquier otra dependencia del Estado por la cual se brinda servicios vinculados al sistema sanitario. Entonces aquí incorporamos desde médicos, enfermeros, personal de limpieza, las personas que han salido a hacer los testeos, etc. En todos los casos se trata, insisto, del supuesto de contagio del COVID-19. Bueno, en Argentina, todos estos casos, indicados en la presentación con el número 1, no están regidos por la Ley de Responsabilidad del Estado a la que hacía referencia el doctor Sammartino en su exposición. Estos daños están regulados por la Ley de Riesgo del Trabajo. Esta ley es de aplicación a los trabajadores del sector privado, pero también a los funcionarios y empleados del sector público, nacional, provincial y de los municipios. Ahora, con motivo del COVID-19, por un decreto de necesidad y urgencia, es decir, por una legislación, si se quiere, especial, no por obra y gracia del Congreso, sino por una norma con rango de ley que dicta el Poder Ejecutivo, en abril se creó un régimen especial y diferencial de infortunios del trabajo para todos los trabajadores que presten tareas en actividades que fueron declaradas como esenciales y trabajadores que estaban entonces excluidos del aislamiento social preventivo y obligatorio. Personas que, en el marco de esta tarea esencial, pueden llegar a sufrir, a contagiarse del COVID-19. Bueno, el decreto lo que dispuso es que la enfermedad COVID-19 se considera presuntivamente como una enfermedad profesional no listada y, por tanto, dispone que las compañías aseguradoras de riesgos del trabajo tienen que brindar a estos trabajadores toda la asistencia médica para brindar el COVID-19, pagar las prestaciones dinerarias mientras el trabajador no pueda trabajar y también abonar las indemnizaciones en caso de muerte o si queda alguna secuela que provoque algún tipo de enfermedad, incapacidad, parcial o total.
el decreto también dispone un régimen singular para los trabajadores de la salud, porque por el decreto se considera que el COVID-19 tiene una relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, es decir, les facilita por completo eventualmente recibir las compensaciones previstas en la Ley de Riesgo del Trabajo. Bueno, el segundo grupo, que se indica acá en el número 2 en la presentación, es el de los daños a la salud y a la vida del personal que integra las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad que pueden contagiarse en el marco de sus tareas. Cuando uno analiza la jurisprudencia de la Corte Nacional, lo que puede advertir es que es muy complejo el encuadramiento jurídico de los daños que pueden padecer los integrantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad. A lo largo de la historia, la Corte ha tenido un criterio, yo diría, bastante errático y cambiante al respecto. La postura que actualmente, a través de su integración mayoritaria, sostiene la Corte, predica que para evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios de los integrantes de las Fuerzas Armadas y también de las Fuerzas de Seguridad, requiere distinguir entre aquellos daños o lesiones que resultan de acciones que el tribunal denomina típicamente accidentales, de las que provienen del cumplimiento de las misiones específicas que encuadran en la noción de lo que se llaman actos de servicio y que pueden originarse en enfrentamientos armados, una acción de combate en tiempo de guerra para integrantes de Fuerzas Armadas o un enfrentamiento armado con un delincuente, tratándose, por ejemplo, del personal policial. Bueno, respecto de estas últimas, actos de servicio en enfrentamientos armados, el tribunal afirma que no son indemnizables en el marco de lo que es el régimen general de la responsabilidad del Estado. Es decir, que para la Corte aquí no se aplicaría la Ley de Responsabilidad del Estado y, por supuesto, tampoco el Código Civil. En estos casos, la Corte postula que la víctima o sus causavientes solo tienen derecho a recibir beneficios que están previstos en las normas de las fuerzas. Por ejemplo, haberes de retiro, un subsidio extraordinario, pero, insisto, la Corte descarta la posibilidad de que se cobre una indemnización. Bueno, con arreglo a este criterio jurisprudencial que estoy mencionando, a mi entender, los casos de daño o lesión que pueda recibir un integrante de Fuerzas Armadas o Seguridad como consecuencia de contagiarse el COVID-19, no se trataría de un daño derivado, obviamente, de enfrentamiento armado. Por tanto, no tendría que existir ningún obstáculo para que se reclame una indemnización, y aquí yo diría, ya sea bajo las normas de la Ley de Riesgo del Trabajo o, en su caso, bajo el régimen de la Ley de Responsabilidad Estatal. Hay una discusión en Argentina acerca de si en estos casos se aplica la Ley de Riesgo de Trabajo o no. Tercer grupo que está dentro de esta categoría inicial, los daños a la salud o a la vida provocados a personas que reciben atención médica en un hospital, en un centro de salud del Estado. Y aquí podemos encontrar, si quiere, dos situaciones. Personas que van a ser tratados de una determinada dolencia y se contagian en el establecimiento asistencial público del COVID-19. Y se contagian porque no fueron adoptadas las debidas medidas de prevención y control. Y el segundo supuesto es el de pacientes que no son correctamente atendidos por infracción a la Lex Artis, por ejemplo, un error de diagnóstico con el COVID-19, un tratamiento inadecuado para abordar el mismo. La Corte Argentina ha encuadrado todos los casos en los que se demandan daños y perjuicios en el marco de lo que son la actividad del Estado de hospitales públicos, con arreglo a la responsabilidad extracontractual del Estado por falta de servicio. Es decir, la Corte aplica a los supuestos de daños por hospitales públicos la responsabilidad por falta de servicio. Por tanto, quien pretenda demandar al Estado en los supuestos que estamos mencionando va a tener que acreditar la concurrencia de los 4 recaudos previstos en la Ley de Responsabilidad del Estado para que proceda la responsabilidad por falta. Como ya se explicó, el legislador argentino, siguiendo la sistematización de la Corte y originariamente sistematización efectuada, yo diría, por el maestro Casañe, aquí
la ley establece entonces 4 requisitos: el daño, la imputabilidad a un órgano estatal, la causalidad adecuada y la concurrencia del factor de atribución, falta de servicio por acción u omisión. Bueno, probablemente, yo creo que las mayores dificultades para tornar viable la responsabilidad estatal en estos casos, es decir, por contagiarse del COVID-19 al recibir atención médica en un hospital público, van a provenir de la configuración de los últimos 2 requisitos mencionados. Esto es, el nexo causal adecuado y la existencia de una falta de servicio. En efecto, clave y determinante para que sea viable la responsabilidad estatal, aunque en algunos casos también hay que decirlo que va a ser de muy difícil comprobación para el demandante, va a ser la acreditación del nexo causal. Esto es, que la inoculación del virus del COVID-19 tuvo lugar al ser atendido en un centro asistencial público. Además, frente a un reclamo indemnizatorio, el Estado Nacional va a invocar seguramente que el COVID-19 es un supuesto típico que encuadra en la noción de fuerza mayor y por tanto está exento de responder, porque ni siquiera adoptando las medidas de prevención, vamos a decir, exigibles, hubiera podido evitar el daño sufrido. Acá hay que recordar que en general todos los ordenamientos jurídicos requieren que para que se configure el supuesto de la fuerza mayor, es necesario que el hecho sea imprevisible, inevitable y además ajeno al deudor. Entonces, sobre la base de estos recaudos, determinar si el COVID-19 encuadra en el concepto de fuerza mayor no es una tarea sencilla y de muy difícil abordaje en abstracto, ya que la concurrencia de estos recaudos, para que se configure, pueden variar de acuerdo a las circunstancias fácticas concretas de cada caso. De todos modos, estimo que la posibilidad de que se contagie una persona que ingrese a un hospital público para ser tratado de una dolencia diferente al COVID-19 y que se infecte del mismo es algo hoy previsible, quizás evitable y controlable si se adoptan las medidas pertinentes. Si esto es así, no se trataría de un acontecimiento imprevisto, imposible de resistir. Sin embargo, la realidad es que lo determinante en estos supuestos no es solo el análisis de la previsibilidad, sino verificar el otro requisito: si en el caso concreto, tomadas todas las medidas de prevención, a pesar de ello, era evitable o no el daño. Porque es evidente que si se tomaron todas las medidas de prevención y cuidado acordes al contexto, a la situación del paciente y al estado de la ciencia, y esto último no es algo menor, y a pesar de ello, de todos modos, aparece la afección y el daño, entonces se tratará de un hecho que podemos calificar de inevitable y que no va a dar lugar a indemnización, es decir, la víctima tendrá que soportar aquí el daño. Entonces, no podría eximirse de responsabilidad del Estado en base a la fuerza mayor solo respecto a aquellos perjuicios que se pueda acreditar que podían haberse evitado o mitigado de haberse adoptado todas las diligencias, medidas de precaución y en base a lo que ya antes dijimos acerca de la evitabilidad. En cuarto lugar, dentro de este grupo tenemos que insertar también una situación que fue mencionada en otras exposiciones, que es la de la responsabilidad del Estado, por falta también, en los casos de lesión o muerte de internos, de personas alojadas en establecimientos carcelarios, en las prisiones, y que se contagien del COVID-19 en los mismos. En estos casos es de aplicación en Argentina también la responsabilidad estatal por falta de servicio, cuyos recaudos ya fueron explicados. Bueno, y pasemos a abordar ahora la segunda categoría de daños que mencionamos. Esa segunda categoría de daños está dada por aquellos supuestos en los cuales el perjuicio deriva, es causado por el accionar directo del Estado en ejercicio del llamado poder de policía sanitario. Nos referimos entonces a los supuestos en los cuales, debido a medidas estatales orientadas primordialmente a combatir la circulación comunitaria del virus, consistente tales como en el aislamiento social obligatorio, el cierre de fronteras, prohibición de establecimientos fabriles, comerciales, etc., se provocan daños. En virtud de todas estas medidas,
sabemos todos que se han restringido en forma generalizada ciertos derechos de la población, desde transitar, trabajar, comerciar, el ejercicio de industria lícita, etcétera, etcétera, con los consecuentes perjuicios que ello necesariamente conlleva y cuya gravedad evidentemente varía en cada caso. Ahora, determinar si estos perjuicios son susceptibles de ser indemnizados requiere una determinación, una distinción previa, que es la que estamos efectuando en esta presentación. Determinar si el daño es producto del ejercicio ilegítimo del poder de policía, de los casos en que no lo es. Esto es clave. Entonces, vamos a ver el primer supuesto, el caso de la responsabilidad estatal provocada por el ejercicio ilegítimo del poder de policía. Bueno, en estos casos, para que se configure la responsabilidad, va a ser imprescindible que se declare judicialmente la ilegitimidad de la medida estatal restrictiva y lesiva de derechos, porque solo de esa manera se va a poder configurar la falta de servicio. Sin embargo, esto no es una tarea sencilla en nuestro derecho, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al momento de juzgar la validez de medidas dictadas por el Estado en ejercicio del poder de policía sanitario, no me refiero al COVID, sino a otros casos donde también ha juzgado, ha tenido que revisar validez de medidas restrictivas adoptadas en el marco sanitario del Estado, lo que uno advierte es que siempre ha aplicado un test de razonabilidad sumamente restrictivo, que como bien ha destacado el profesor Casagne, este test parte de un axioma dogmático que no encuentra anclaje en nuestra Constitución. Entonces, en este sentido, la Corte, por ejemplo, ha sostenido que siempre que la actividad estatal no aparezca como patente y arbitrariamente desproporcionada con relación al objeto del acto, su revisión jurídica será lisa y llanamente improcedente. También ha dicho, en estos casos, que no incumbe a los jueces cuestionar el acierto o eficacia de las medidas adoptadas en materia sanitaria por la autoridad competente a tales efectos. Es decir, estándares de control judicial excesivamente restrictivos que evidentemente dificultan, en supuestos como lo que aquí estamos abordando, la procedencia de un reclamo indemnizatorio por responsabilidad lícita del Estado. Sobre la base de esta postura, de este criterio tan limitado, evidentemente solo podría resultar viable responsabilizar al Estado si el reclamante pudiera demostrar que la medida estatal que ocasionó el daño es manifiestamente desproporcionada o discriminatoria, o que el acto presenta graves vicios en sus elementos esenciales. Pero digamos que es algo sumamente, yo diría, que excepcional. Bueno, veamos ahora el segundo supuesto, y con esto vamos a terminar esta exposición, que es el de la responsabilidad estatal por el ejercicio legítimo del poder de policía sanitario. En estos, es decir, supuestos en los cuales la medida estatal que ocasiona el perjuicio no va a ser susceptible de reproches en lo que hace a su legitimidad. Se la considera válida, pero de todos modos provoca un daño que el destinatario de ese daño no está obligado a soportar, genera un tratamiento desigualitario, entra a jugar acá el principio de igualdad ante las cargas públicas, por supuesto la lesión al derecho también de propiedad, la lesión al principio que se mencionó también en exposiciones anteriores de no dañar a otro, que encuentra sustento en el artículo 19 de la Constitución, etc. Bueno, en estos casos, ¿puede haber responsabilidad? Bueno, para que prospere la responsabilidad aquí, hay que acreditar los requisitos que la ley de responsabilidad del Estado prevé para estos casos de actividad lícita o legítima, legislados en el artículo 4 de la ley. ¿Cuáles son? Los recordamos rápidamente: daño cierto, actual y mensurable en dinero, imputabilidad material de la actividad de un órgano estatal, la relación de causalidad, que aquí se la agrava, ya no es la adecuada, sino que es la directa, inmediata y exclusiva, cuestión que ha merecido, yo diría, la crítica generalizada de la doctrina, la ausencia del deber jurídico de soportar el daño y el sacrificio especial de la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, que va a estar configurado por la afectación, dice la ley,
de un derecho adquirido. Bueno, de todos estos recaudos, los tres últimos merecen un análisis puntual para lo que aquí nos interesa. ¿Por qué? Porque seguramente van a ser los que van a presentar mayores dificultades, mayores controversias en el marco de eventuales reclamos indemnizatorios que se formulen al Estado. Veamos el primero, rápidamente, el tema de la causalidad. Evidentemente, el cumplimiento del requisito del nexo causal va a constituir uno de los ejes centrales de la discusión en el marco de eventuales reclamos, porque yo diría que es seguro que la autoridad estatal demandada va a alegar que el daño invocado no tiene una causa exclusiva, directa, inmediata, en la medida estatal en cuestión, sino que en rigor es la propia pandemia la que constituye una de las causas y que opera como una suerte de caso fortuito, como una concausa, excluyente entonces de la responsabilidad estatal en los términos de la ley. La cuestión, sin lugar a dudas, es compleja. Como antes decía, respecto a estas cuestiones, no es posible a veces postular una respuesta, una solución general en abstracto, porque el criterio puede variar de acuerdo a las circunstancias fácticas concretas de cada caso, pero a pesar de ello, entiendo que en principio el Estado debería responder en aquellos supuestos en los cuales, desde el punto de vista causal, se demuestre que la causa preponderante del daño no es la pandemia en sí misma, sino que es la medida estatal adoptada. Es decir, ha sido la medida limitativa, la restricción estatal adoptada. Pero, por supuesto, no basta la causalidad para que haya responsabilidad. Tiene que concurrir los otros recaudos. Y entonces pasemos a ver esos otros dos que decíamos que van a generar también bastante dificultad de configurar. Y me refiero al sacrificio especial, un recaudo bastante de muy difícil configuración y si se quiere, de entender cuál es el sentido y el alcance, porque la ley no lo define, lo enuncia, y la jurisprudencia de la Corte no tiene un criterio claro. A veces ha seguido una pauta, un criterio, yo diría, de tipo más cualitativo, la entidad del perjuicio, y en otros ha sido un criterio más de tipo cuantitativo, el número de los sujetos afectados versus la generalidad. Y el otro es la ausencia del deber jurídico de soportar el daño. Bueno, para algunos autónomos, para algunos involucrados dentro del sacrificio especial, etc. No tenemos tiempo para entrar en este tipo de discusiones, pero digamos que claramente para descifrar, para determinar si se configuran los mismos en estos casos, lo que va a haber que hacer es acudir aquí también a las pautas que surgen de la jurisprudencia de la Corte. Jurisprudencia de la Corte, o si se quiere, fallos de la Corte, que ha emitido en materia de responsabilidad del Estado en ejercicio legítimo del poder de policía sanitario. Vamos a ver que también aquí encontramos una postura, siempre un criterio restringido para admitir la responsabilidad. Bueno, la Corte ha señalado, ha dicho que como regla las consecuencias que cataloga de necesarias y normales del poder de policía y salubridad sanitaria no dan derecho a indemnización. Y ha dicho también que en nuestro derecho no existe una norma y tampoco una construcción jurisprudencial que obligue al Estado a indemnizar todo perjuicio ocasionado por el funcionamiento normal o anormal de los servicios, ni, por tanto, a resarcir perjuicios derivados de las medidas regular y razonablemente adoptadas en el marco del poder de policía de salubridad. Y el tribunal ha argumentado, si se quiere, para fundamentar esta postura, que de lo contrario, si el Estado tuviera que pagar por cada uno de los cambios y nuevas exigencias derivadas del desarrollo de la legislación general en la materia, sería imposible gobernar. Se estaría neutralizando, digamos, la medida. Para la Corte, cuando uno analiza, digamos, yo diría toda su jurisprudencia, existiría un derecho entonces a ser indemnizado solo respecto de los perjuicios, y esto si se quiere hasta una interpretación que uno podría hacer a contrario sensu de lo que antes dije respecto de los fallos anteriores, es decir, respecto a los perjuicios que sean consecuencias anormales de la actividad lícita estatal. Entonces, aplicando estos parámetros a los supuestos de responsabilidad en el marco de lo que es poder de policía sanitario y COVID-19, uno podría concluir que los perjuicios
que se entienda que son consecuencias normales de las medidas sanitarias lícitas, no van a ser como regla indemnizables y deben ser soportados por los damnificados porque constituyen, si se quiere, cargas públicas de lo que es vivir en sociedad. En cambio, aquellos daños que constituyan consecuencias anormales de este tipo de medidas sí deberían ser indemnizados porque significan para el damnificado un sacrificio especial o desigual que no tienen la obligación de tolerar sin la debida compensación económica. De lo contrario, había una violación a los principios constitucionales de igualdad, propiedad y alterum non ledere. Ahora, claro está, la dificultad aquí está en determinar cuándo nos encontramos ante una consecuencia anormal, que es algo que es muy casuístico y que la Corte no ha definido con parámetros en abstracto. ¿Cuándo hay entonces consecuencia anormal de estas medidas estatales restrictivas? Y por tanto, ¿cuándo hay un sacrificio especial que haga procedente la indemnización? Bueno, la Corte ha afirmado que dicho supuesto se verifica, por ejemplo, cuando el perjuicio va más allá de lo que es razonable admitir en materia de limitaciones al ejercicio de los derechos patrimoniales o cuando se afecta el contenido esencial de un derecho. Si bien aplicando estos parámetros, también bastante genéricos, abstractos, no resulta posible adelantar a ciencia cierta el criterio que adoptarán los tribunales al momento de juzgar la configuración del requisito de la existencia de un sacrificio especial ante eventuales daños, ante eventuales reclamos, digamos, indemnizatorios por los perjuicios derivados de las medidas estatales adoptadas en el marco del COVID-19, parecería lógico entender que, si bien no serían indemnizables, en principio, los perjuicios generalizados sufridos por la población como consecuencia de dichas medidas, porque aquí faltaría esa especialidad, al menos desde una perspectiva cuantitativa, como alguna vez, insisto, la Corte lo ha así entendido, ha utilizado este parámetro, sí deberían ser compensados aquellos daños que a la luz de las particulares circunstancias de los casos tengan un carácter diferencial por exceder la cuota de sacrificios que razonablemente impone la vida en sociedad. Y aquí, en este último supuesto, podrían eventualmente, y habría que verlo, insisto, de caso a caso, encuadrar, por ejemplo, perjuicios que pueden haber sufrido ciertos comerciantes que se vieron obligados a cerrar en forma definitiva sus negocios, daños padecidos por algunas personas que se encontraban en el extranjero y no pudieron retornar al país en virtud de la decisión del gobierno de cerrar fronteras, etc. Pero insisto, hay que hacer un análisis muy puntual, muy casuístico. Bueno, concluyo señalando en rigor que lo señalado es solo una primera aproximación a una problemática por demás compleja y de aristas múltiples. Y como en todos los temas que conciernen al derecho administrativo y como surge de las enseñanzas de nuestro homenajeado, es imprescindible buscar aquí soluciones justas y equilibradas, porque son tan perniciosos los criterios que acarrean la impunidad para el Estado, que ha ejercido ilegítimamente los poderes que el ordenamiento le atribuye, o que, aunque los use válidamente en beneficio de la comunidad, provoca daños a los particulares que van más allá de lo que es razonable admitir en materia de limitaciones al ejercicio de los derechos, y que no tengan entonces la obligación de soportarlos, como también los que conducen a, si se quiere, una suerte de sobreprotección de los particulares y terminan convirtiendo a la responsabilidad estatal en una suerte de paraguas contra todos los males que depara la vida en sociedad. Esto tampoco es admisible. Entonces, lo que necesitamos aquí, como siempre enseña Casagne con sus enseñanzas, tener una mirada, tener una lectura del tema, yo diría, muy equilibrada, abordarlo con mucha precaución. Bueno, de este modo quiero homenajear a mi querido maestro. Muchísimas gracias por su amable atención. Agradeço ao professor Perrino pela brilhante exposição. Certamente contribuiu muito para o debate sobre os possíveis cenários que ocorrerão depois da pandemia.
no Brasil já se estima que haverá milhares de ações judiciais sobre o tema, postulando a responsabilidade objetiva do Estado nessas hipóteses tratadas pelo professor Pablo Perrino. Portanto, será muito importante para o judiciário brasileiro, para a academia brasileira também, levar em consideração essas hipóteses normativas que ele tão bem soube explorar. Com essas duas magníficas exposições, eu acho que o professor Juan Carlos Cassagne foi homenageado de modo justo, como um grande doutrinador e professor que é, na América, o maior administrativista da América Latina, reconhecido por todos. Eu cumprimento o professor Fábio Medina Osório pela iniciativa e, como eu sei que o professor Cassagne falará no encerramento, fazendo uma palestra magna, eu tomo a liberdade, então, já de encerrar esse painel, agradecendo novamente aos brilhantes conferencistas e saudando o professor Juan Carlos Cassagne pela homenagem que ora se presta a ele. Um abraço a todos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.